Ramiro caminaba lentamente por una calle tranquila del barrio El Nogal, llevando de la mano a su hijo pequeño, Lucho. El niño, de ojos vivos y sonrisa contagiosa, hablaba consigo mismo mientras observaba todo con la curiosidad inagotable de la infancia. Cada cierto tiempo levantaba la cabeza, miraba a su padre con ternura, y le lanzaba la misma pregunta, siempre con una sonrisa. ¿Verdad, papá? Ramiro, ausente, respondía de manera automática. Claro que sí, hijo. La sonrisa era sincera, pero su mente estaba muy lejos de allí. En realidad, apenas escuchaba a Lucho. Estaba perdido en los recovecos de su memoria, en aquellos días remotos cuando él mismo, siendo apenas un niño, lanzaba preguntas al aire esperando respuestas de un padre que no era de sangre, pero sí de entrega. Ese recuerdo tenía un sabor agridulce. Llegaron a un parque amplio, rodeado de árboles altos y bancos donde algunas madres vigilaban a sus hijos. Ramiro eligió uno libre, ayudó a Lucho a soltarse la mochila, y le dijo con voz suave. Anda, ve a jugar un rato. Yo estaré aquí, vigilándote. Lucho soltó una risita emocionada y corrió hacia los columpios donde otros niños ya estaban gritando y riendo. Ramiro cruzó los brazos, apoyó la espalda en el banco y dejó que su mente lo arrastrara de nuevo al pasado. Sus verdaderos padres habían muerto cuando él tenía apenas 2 años y medio. Un accidente de tráfico brutal, sin explicación lógica, que lo dejó huérfano de golpe. Nadie pudo hacerse cargo de él, salvo una abuela enferma y cada vez más confundida. La mujer intentó cuidarlo, pero su salud no le permitía mucho. Pronto ella también falleció, vencida más por la pena que por la edad. Así, Ramiro terminó en el orfanato San Bartolomé, uno de esos sitios que olían a sopa rancia y desinfectante barato. Estuvo allí poco tiempo, porque una pareja, Beatriz y Norberto, decidió adoptarlo. Él tenía ya 3 años y un carácter dulce que encantaba. En poco tiempo comenzó a llamarles mamá y papá, como si siempre hubieran sido su familia. Y en cierto sentido, lo fueron. Por un tiempo. Los primeros años fueron felices. Beatriz era cariñosa, organizada. Norberto, algo más distante, tenía un sentido del humor seco y era trabajador incansable. Vivían en una casa pequeña en las afueras de San Ezequiel, una ciudad que parecía olvidada por la prisa del mundo. Ramiro creció en ese entorno sencillo, rodeado de libros viejos, canciones de radio AM, y un perro perezoso que siempre dormía bajo la mesa del comedor. Pero todo eso se vino abajo una tarde de abril. Beatriz murió en otro accidente. Un taxi que no frenó a tiempo. El golpe fue seco. La noticia devastó a Norberto, que intentó sostenerse por Ramiro, pero fue inútil. Su alma se quebró en un silencio que nadie supo interpretar. Comenzó a beber. Al principio en secreto, luego abiertamente. En pocas semanas, ya apenas estaba sobrio. Ramiro, con apenas 6 años, volvió a sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una vecina, Marta, vio cómo la situación se deterioraba. Una tarde, lo encontró durmiendo en el rellano, mientras Norberto roncaba dentro del departamento con la televisión a todo volumen. Marta decidió hablar con él cuando tuvo una de sus pocas horas de sobriedad. Norberto, esto no puede seguir así. Tenés que despertar. Tenés un hijo que necesita que lo cuides. Norberto masculló una respuesta entre dientes. No te metas en lo que no es tu asunto. Yo me encargo de lo mío. Marta, sabiendo que hablar era inútil, llamó a los servicios sociales. Y así, una mañana gris, Ramiro fue retirado del apartamento por 2 funcionarios con rostros tan neutros como sus trajes. El niño lloraba desconsolado. Se aferraba a su padre, suplicando. No dejes que me lleven. Por favor, papá. No quiero irme. Norberto lo abrazó, le acarició el pelo y murmuró sin convicción. Tranquilo, hijo. No será por mucho tiempo. Voy a buscarte pronto. Vos espérame, ¿sí? Ramiro lo miraba con fe ciega. Creía cada palabra. Lo esperó una semana. Un mes. Medio año. Nadie vino. Ramiro fue adoptado por otra familia y llevado a otra ciudad. San Ezequiel quedó atrás como un sueño triste, desdibujado. Ahora,
después de tantos años, Ramiro había vuelto a esa ciudad. No por nostalgia, sino por necesidad. Había conseguido un nuevo trabajo en una firma de seguros, y se mudó con su esposa embarazada y su hijo Lucho. La vida, al menos en apariencia, estaba en orden. Sus segundos padres adoptivos, una pareja mayor sin hijos, le habían dado cariño, disciplina y estudios. Los quería. Les debía mucho. Pero la figura de Norberto seguía allí. Como un eco constante. No podía dejar de pensar en él. ¿Lo habría abandonado? ¿O simplemente no pudo con el dolor? Esa duda lo carcomía. Así que decidió ir a la vieja casa donde había vivido con Beatriz y Norberto. Tocó la puerta, pero nadie respondió. La casa estaba vacía, con las ventanas clausuradas. Una vecina de rostro arrugado y voz suave se le acercó y le dijo: ¿Buscas a Norberto? Hace años que se fue. Estuvo muy enfermo. Le dijeron que tenía cáncer. Tuvo que vender el departamento y se fue a Córdoba, creo. Nadie supo más de él desde entonces. Ramiro sintió que algo en su pecho se quebraba. Norberto no lo había olvidado. Solo no pudo regresar. Tal vez ni siquiera seguía vivo. Y lo peor era que no había una tumba, ni una lápida donde llevar flores. Solo recuerdos que dolían como cuchillas. Entonces, una risa lo sacó de su ensimismamiento. Era Lucho, que se reía a carcajadas. El sol caía oblicuo sobre los árboles del parque. Gente caminaba con bolsas del supermercado, otras paseaban perros o hablaban por celular. La vida seguía. Como siempre. Ramiro suspiró. Profundo, largo. Un suspiro que arrastraba 20 años de preguntas. Y a pocos metros, en otro banco, un anciano de mirada apagada y gesto severo observaba la escena. Llevaba un gorro viejo, un abrigo gastado y los ojos húmedos. Se llamaba Norberto. Y aunque nadie lo sabía aún, estaba a punto de reencontrarse con su pasado. Norberto estaba sentado en un banco de madera, justo bajo la sombra de un viejo jacarandá. Llevaba allí más de una hora, sin moverse apenas, observando a los niños corretear por el parque como si fueran mariposas humanas. No sonreía. Solo miraba. Con los ojos entrecerrados, como quien no sabe si está viendo el presente o reviviendo el pasado. El anciano tenía el rostro surcado por arrugas que hablaban de una vida no fácil. Respiraba con dificultad y cada tanto se tocaba el pecho, como si algo por dentro no acabara de funcionar del todo. Estaba cansado. No físicamente, al menos no solo, sino del alma. De arrastrar tantos años sin saber en qué momento exacto se había roto su historia. Pensaba en Beatriz. En su risa cuando cocinaba, en su manera de ordenar la casa mientras cantaba tangos desafinados. En cómo lo miró el día que llevaron a Ramiro por primera vez a casa. Ese niño delgado, de ojos asustados y silencios largos, que en menos de una semana lo llamaba papá como si lo hubiera hecho toda la vida. Ramiro le decía todo. Le mostraba los dibujos, le pedía que lo llevara en hombros, le pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Y Norberto se lo daba todo. Porque había algo en ese niño que le devolvía la fe. Porque, en el fondo, no había perdido solo a su esposa cuando murió su hija biológica, también perdió el sueño de ser padre. Hasta que llegó Ramiro. Y por un tiempo, todo volvió a parecer posible. Hasta que la muerte golpeó de nuevo, con esa frialdad suya que no avisa. Beatriz. Un segundo accidente. Otra vez la tragedia. Esta vez, Norberto no supo cómo resistir. Se hundió en la bebida sin buscar pretextos. El dolor era sordo, insistente. Al principio intentó seguir con su vida, pero cada rincón de la casa olía a ella. Las sábanas, la cocina, el aire. Todo le dolía. Ramiro no entendía qué pasaba. Solo lo miraba con esos ojos que preguntaban sin hablar. Norberto no tenía respuestas. Perdió el trabajo a los pocos meses. Lo despidieron por llegar borracho, por no cumplir, por ausentarse. No protestó. No se defendió. Era como si todo le diera igual. Y así fue como una tarde lo llamaron de servicios sociales. Le dijeron que no estaba en condiciones de cuidar a un niño.
Que Ramiro debía irse. La escena quedó tatuada en su memoria. Ramiro, aferrándose a su pantalón. Gritando. Llorando con la desesperación de quien sabe que no le van a hacer caso. Y él apenas podía sostenerse en pie. Le prometió que lo buscaría. Que sería poco tiempo. Que todo iba a arreglarse. ¿Mentía? No porque no quisiera buscarlo, sino porque sabía que no podía. La caída fue larga. Y silenciosa. Al principio se dijo que sería solo un tiempo, hasta recuperarse. Luego vendrían los días buenos. Luego nada. Pasó un mes entero en la oscuridad. ¿Literal? Las luces cortadas, el gas también. Vivía de pan duro y lo que le traía una vecina que aún sentía lástima. Hasta que un día, pisó sin darse cuenta un coche de juguete que había quedado bajo la mesa. Era uno de los favoritos de Ramiro. El crujido del plástico al romperse fue como una bofetada. Lo levantó, lo miró, y se echó a llorar. No era el coche. Era el símbolo. Bea nunca me perdonaría esto, murmuró. Ese día decidió que tenía que buscar a Ramiro. Que lo quería de vuelta. Que había sido un idiota. Pero antes tenía que estar bien. No podía presentarse así, un desastre humano, a buscar un niño. Necesitaba trabajar, volver a ser alguien. Al día siguiente, antes de que pudiera hacer nada, se sintió mal. Un dolor punzante le obligó a pedir ayuda. Una ambulancia lo llevó al hospital. Y ahí, sin rodeos, le dijeron que tenía un tumor en etapa avanzada. Cáncer. Su cuerpo ya venía dando señales, pero él no las había querido escuchar. Vendió el departamento a precio de risa. Se fue a Córdoba, donde podía acceder a un tratamiento experimental. Se dijo a sí mismo que aguantaría, que resistiría, que pelearía. Todo por Ramiro. La operación fue dura. La recuperación, más aún. Pasó un año entero en clínicas, sin poder trabajar, sin poder hacer nada más que esperar. Cuando por fin pudo regresar y fue al orfanato, ya era tarde. Ramiro había sido adoptado por otra familia. En otra ciudad. No le dieron detalles. La ley no lo permitía. Esa noche, Norberto no durmió. Y desde entonces, tampoco volvió a vivir. Existía, sí. Pero sin rumbo. Habían pasado más de 20 años desde entonces. Y ahí estaba él, en un banco del parque, viendo cómo los niños corrían. Soñando, como tantas veces, con tener nietos. Con que alguien lo llamara abuelo. Con que alguien lo buscara a él. Pero nadie lo hacía. Hasta que un niño le tiró una pelota de goma a los pies. Señor, ¿me permite? Se me fue la pelota ahí abajo. Norberto lo miró y apenas asintió. El niño, Lucho, recogió su pelota, la tiró de nuevo hacia sus amigos, pero no se fue de inmediato. Se quedó mirando al viejo. ¿Usted está llorando? ¿Le pegué con la pelota? Norberto se secó la cara, fingiendo una sonrisa torcida. No, hijo. Es el sol. Me da en los ojos y me hace llorar un poco. Además, hace calor. Tengo sed. ¿Quiere que le compre agua? Preguntó Lucho, preocupado. ¿Tú harías eso por mí? Mi papá dice que no puedo salir del parque, pero puedo avisarle a él. Y sin esperar respuesta, Lucho salió corriendo. Norberto lo vio alejarse, con esa energía tan típica de los que todavía no saben lo que es perder. Ramiro estaba leyendo un mensaje en su teléfono cuando Lucho se le acercó, con voz emocionada. Papá, hay un señor allá que tiene sed. ¿Podemos comprarle agua? Me da pena, parece muy solo. Ramiro levantó la vista, observó al anciano de lejos. Sintió un escalofrío. Había algo familiar en él, aunque no lograba decir qué. Compró una botella de agua y un panecillo. Se los dio a su hijo, que corrió hacia el banco. Ramiro lo siguió. Quería agradecer al anciano por tratar bien a su hijo. Pero cuando llegó, algo lo detuvo. El hombre tenía el pan en una mano y la botella en la otra. Lucho ya se había sentado a su lado, hablándole de cosas triviales.
Ramiro los miró y sintió una punzada en el pecho. Algo en la voz de ese hombre le resultaba demasiado conocido. Tiene un buen hijo, dijo el anciano. Amable, raro en estos tiempos. Yo también tuve uno. Pero lo perdí. Por estupidez. Ramiro tragó saliva. ¿Qué pasó? Preguntó, sin poder contenerse. Lo adopté con mi esposa. Ella murió. Yo me hundí. Bebí. Me lo quitaron. Me prometí buscarlo. Pero enfermé. Cuando volví por él, ya no estaba. Y no supe más. Un silencio incómodo cayó sobre los tres. Ramiro apenas podía respirar. Su voz salió entrecortada. ¿Cómo se llamaba su esposa? Beatriz. Mi hijo se llamaba Ramiro. El aire se detuvo. El parque dejó de existir por un instante. Ramiro cayó de rodillas frente al anciano. Lo miró a los ojos, con una mezcla de dolor y alivio. Papá. Norberto lo miró fijamente. Su rostro tembló. Las lágrimas no pidieron permiso. Su voz fue un susurro. Ramiro. ¿Eres tú? Lucho, curioso, se acercó aún más. Papá, ¿es él? ¿De verdad encontramos a mi abuelo? Ramiro no respondió. Solo abrazó al anciano. Y Norberto, con los ojos cerrados, puso sus manos temblorosas sobre la cabeza de su hijo perdido. Por primera vez en décadas, sus lágrimas eran de felicidad. La tarde fue avanzando sin pedir permiso. Las sombras de los árboles crecían sobre el césped como si intentaran cubrir el momento, envolverlo y guardarlo de los curiosos. Ramiro seguía arrodillado frente a Norberto. No decía nada. No hacía falta. A veces, cuando el alma habla, el cuerpo calla. Norberto, que durante años había deseado este instante sin atreverse a imaginarlo, no sabía si estaba despierto. Apretaba los ojos, se los frotaba con las manos temblorosas, y los volvía a abrir. Ramiro seguía allí. No era un recuerdo. No era un sueño. Era real. Lucho, sentado en el banco, los miraba con los ojos muy abiertos. No entendía del todo, pero intuía que algo importante acababa de suceder. Y los niños tienen esa sabiduría callada que los adultos pierden con el tiempo, saben cuándo guardar silencio. Perdón, dijo Norberto por fin, casi sin voz. Perdón por no volver antes. Por no saber cómo. Ramiro se incorporó lentamente y se sentó a su lado. Le tomó la mano. Estaba seca, áspera, pero firme. Yo también me equivoqué, respondió. Te juzgué sin saber. Pensé que me habías abandonado. Pero estabas peleando por tu vida. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue reparador. Un silencio de reconciliación. Esa noche, Ramiro no dijo nada a su esposa. Solo la abrazó un poco más fuerte al meterse en la cama. Ella, medio dormida, le sonrió sin abrir los ojos. Lucho, desde su habitación, gritó algo sobre una pesadilla con dragones, y el mundo volvió a girar como siempre. Pero algo había cambiado. Al día siguiente, Ramiro volvió al parque. Esta vez, sin su hijo. ¿Solo? Norberto estaba en el mismo banco, como si no se hubiera movido en toda la noche. Vestía el mismo abrigo gris que olía a tiempo, y tenía una bolsa de plástico con una botella de agua y un paquete de galletas. «¿Volviste?», dijo, sin mirarlo. «Claro que volví», respondió Ramiro, sentándose junto a él. «Tenemos muchos años que recuperar». Norberto asintió lentamente. Como si esa frase le costara entenderla. «No sé por dónde empezar», murmuró. «Podés empezar por contarme cómo has vivido. ¿Qué hiciste después de Córdoba? Si tuviste a alguien». Norberto negó con la cabeza. «Después de que me dijeron que no podían decirme dónde estabas, me rendí. Trabajé un poco, viví en pensiones baratas. Luego me jubilaron por enfermedad. Y acá estoy». ¿Solo? Siempre. Ramiro apretó los labios. Le dolía imaginarlo así. Tanto tiempo. Sin nadie.
Entonces ya no estás solo, dijo finalmente. ¿Te venís a casa? Norberto lo miró, perplejo. ¿A tu casa? Sí. Con mi mujer, con Lucho, con la bebé que viene en camino. No acepto un no. El viejo quiso protestar. Dijo algo sobre no querer ser una carga, sobre no merecerlo. Pero Ramiro lo interrumpió con calma, sin levantar la voz. Me diste amor cuando no tenías obligación de hacerlo. Me hiciste sentir hijo cuando no sabías ser padre. Yo te debo todo. Los primeros días fueron extraños. Norberto no estaba acostumbrado al ruido de una familia, a las voces que no vienen de la televisión, a los olores de comida casera. Dormía poco, comía menos, y caminaba por la casa como si temiera romper algo. Pero Lucho fue el primero en romper el hielo. Abuelo, ¿me lees este cuento? Así, una noche, el niño puso en sus manos un libro ilustrado. Norberto, con la voz temblorosa al principio, comenzó a leer. Tropezaba con las palabras. No porque no supiera leer, sino porque hacía demasiado tiempo que no decía nada con ternura. Pero Lucho lo escuchaba como si fuera la mejor historia del mundo. Y algo en Norberto se aflojó. Como una piedra que se suelta después de años apretando el pecho. Al tercer día, se animó a acompañar a Ramiro a hacer las compras. Al quinto, cocinó un guiso que olía igual que el de Beatriz. Al séptimo, se rió por primera vez. Fue una risa corta, ronca, tímida. ¿Pero real? La esposa de Ramiro, Emilia, lo observaba todo con curiosidad. No conocía al hombre que había marcado la infancia de su marido. Pero lo aceptó con esa dignidad serena que tienen algunas mujeres que entienden que los vínculos, cuando son sinceros, no caducan. ¿Está cómodo, don Norberto? Le preguntó una noche mientras le servía té. Llámeme simplemente abuelo, respondió, sonriendo por primera vez sin esconder los dientes. Los días pasaban. Ramiro y Norberto hablaban mucho. De todo. Del pasado, del dolor, de las decisiones que marcan una vida. Lucho se volvía cada vez más cercano a su abuelo. Le mostraba dibujos, le preguntaba cosas del mundo, lo abrazaba sin razón. Y entonces, una tarde, mientras jugaban en el jardín, Lucho preguntó. Abuelo, ¿por qué estabas solo? Norberto lo miró con sorpresa. Pensó en mentir, en inventar algo. Pero se dio cuenta de que el niño merecía la verdad. Al menos una versión suya. Porque cometí errores. Me equivoqué y no supe cómo arreglarlo. Y cuando quise hacerlo, ya era tarde. Lucho lo abrazó fuerte. Ahora ya no estás solo. Estamos nosotros. Norberto cerró los ojos. Y supo que el niño tenía razón. Esa noche, Ramiro y él se quedaron en el balcón, mirando las luces lejanas de la ciudad. Gracias, hijo, dijo Norberto, con voz ronca. Por dejarme volver. Ramiro no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de su mate, miró al cielo y dijo. Yo no te dejé volver. Nunca te fuiste. Y en ese silencio cómplice, ambos entendieron que el tiempo, aunque no cura todo, permite que algunas heridas se cicatricen. Los meses pasaron con una calma inesperada, como si la vida, por fin, hubiese decidido darles una tregua. El invierno se fue con sus vientos secos, y la primavera trajo consigo no solo el olor a azahar, sino también el nacimiento más esperado por todos en la casa, la hija de Ramiro y Emilia. La llamaron Clara. Nació en una mañana de domingo, de esas en que el sol entra por la ventana sin pedir permiso y la ciudad parece respirar más lento. Ramiro sostenía la mano de Emilia con una mezcla de miedo y ternura mientras los médicos hacían su trabajo. Y cuando por fin escucharon el llanto, algo en él se quebró. Algo viejo. Algo que había estado esperando sanar desde que tenía memoria. Cuando llegaron a casa con la pequeña envuelta en una manta verde, Norberto los esperaba en la puerta. Tenía en sus manos un ramo de flores robadas del jardín, no eran muchas, ni estaban arregladas con gusto, pero eran sinceras. En sus ojos había un brillo que ni la edad ni la tristeza habían logrado extinguir del todo. ¿Puedo tenerla en brazos? Preguntó, casi como un niño. Ramiro se la entregó sin decir nada. Clara dormía profundamente.
Norberto la sostuvo con un cuidado que solo tienen los que han perdido y vuelto a ganar. Le acarició la mejilla con un dedo tembloroso y murmuró: «Bienvenida, pequeña. Qué suerte la mía de conocerte». Emilia, aún agotada, le dedicó una sonrisa cómplice. Ella no decía mucho, pero observaba todo. Y sabía que allí, en ese gesto casi ceremonial, había más amor del que muchos conocen en una vida entera. La presencia de Clara trajo consigo un nuevo equilibrio. Lucho, que al principio miraba a la bebé con escepticismo, como quien contempla un ser extraterrestre que llegó a quitarle atención, pronto cayó rendido ante sus encantos. Le cantaba canciones inventadas, le ponía muñecos al lado y le explicaba cosas del mundo con una solemnidad risueña. ¿Y Norberto? Norberto se convirtió en algo que nunca pensó que llegaría a ser, un abuelo de verdad. La rutina se volvió sagrada. A las 6, ayudaba a calentar los biberones. A las 9, le contaba cuentos aunque la niña aún no hablara. Al mediodía, dormía siestas con ella en el sillón, los dos acurrucados como si se conocieran de toda la vida. Ramiro los miraba desde la puerta con una mezcla de nostalgia y asombro. No era poca cosa ver a tu padre, ese hombre que durante años fue un fantasma con nombre, convertirse en pilar de tu familia. Una tarde, mientras paseaban por la plaza del barrio, una mujer mayor se les acercó. Reconoció a Norberto. Se llamaba Marta. Sí, la misma vecina que años atrás había llamado a los servicios sociales. No puedo creerlo, dijo, llevándose una mano al pecho. ¿Estás vivo? ¿Y con tu hijo? Norberto asintió en silencio. Marta miró a Ramiro, luego a Lucho, y por último a Clara, dormida en el carrito. No sabía si hice bien o mal aquella vez, confesó. Me sentí culpable durante años. Hiciste lo que tenías que hacer, respondió Ramiro con voz firme. Si no fuera por vos, quién sabe cómo habría terminado todo. Ella le apretó la mano. Luego miró a Norberto y le dijo con voz más suave. Te ves mejor. Más entero. Tengo una razón ahora, respondió él. Y esa frase, simple, casi banal, era la verdad más clara de todas. Con el tiempo, Norberto se volvió parte del paisaje de la casa. Se encargaba del jardín, reparaba cosas, enseñaba a Lucho a andar en bicicleta, a escondidas. Le daba dulces a Clara. Emilia lo regañaba con cariño. Él respondía con su clásica sonrisa ladeada, como quien se sabe culpable pero feliz. La familia, que antes parecía construida sobre grietas, se volvió sólida. No perfecta. Nunca lo sería. Pero sí sincera. Un domingo cualquiera, Ramiro y Norberto compartían un mate en el balcón mientras Clara dormía en brazos de su madre y Lucho intentaba construir un castillo de cartón en el patio. ¿Te imaginabas esto alguna vez?, preguntó Ramiro. Nunca, respondió Norberto. Me imaginaba solo. Muriendo en un banco de plaza. Sin nadie que me recuerde. Bueno, dijo Ramiro, dándole una palmada en el hombro. Te jodiste. Ahora te tenemos todos muy presente. Rieron. De esa risa genuina que se guarda para los domingos sin sobresaltos. Pero la salud de Norberto, aunque estable, no era eterna. El médico fue claro en una consulta de rutina: el cáncer había dejado secuelas. El cuerpo resistía, sí, pero no para siempre. Necesitaría más controles. Más cuidados. Ramiro lo acompañó al médico. Salieron en silencio. Al llegar a casa, Norberto fue el primero en hablar. No quiero ser una carga. Sos familia, respondió Ramiro. No hay cargas cuando hay amor. Y aunque el anciano no respondió, sus ojos estaban llenos de gratitud. Esa noche, mientras Clara dormía profundamente, Lucho preguntó si podían ver fotos viejas. Emilia sacó una caja polvorienta del ropero. Había retratos de su boda, del embarazo, de los primeros días en San Ezequiel. Pero también estaban las fotos que Ramiro había rescatado de su niñez, con Beatriz, con Norberto joven, en aquel departamento olvidado. Norberto las miraba con manos temblorosas. No recordaba mi cara así, dijo. Me veía esperanzado. Y lo estás otra vez, dijo Emilia. Solo que ahora lo sabes.
Ramiro se acercó, tomó una de las fotos, y la colocó en el marco del estante principal del salón. Ahora sí, dijo. Esta casa está completa. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una calma que casi parecía sospechosa. Clara crecía sin prisa pero sin pausa. Lucho entró al colegio con esa mezcla de entusiasmo y miedo que tienen los niños que saben que algo importante comienza. Emilia retomó su trabajo desde casa, y Ramiro, quizás por primera vez en su vida adulta, sentía que el mundo no estaba a punto de romperse. Norberto, en cambio, comenzó a apagarse poco a poco. No con dramatismo. No con súplicas. Como una vela que se va quedando sincera y sigue dando luz hasta el último instante. Un día de otoño, se sintió especialmente débil. No quiso alarmar a nadie, pero Emilia notó que no desayunó. Ramiro lo llevó al médico sin decirle a los niños. Después de algunos análisis, la noticia fue tan clara como cruel: la enfermedad había regresado. Esta vez, no como amenaza, sino como sentencia. Ramiro lo supo primero. El médico le explicó todo con ese lenguaje médico lleno de eufemismos: irreversible, cuidados paliativos, calidad de vida. Palabras que no dicen muerte, pero la bordean. Cuando salieron de la clínica, Norberto le preguntó sin rodeos: ¿Es el final? Ramiro no respondió de inmediato. Luego asintió. Lo es. Norberto lo miró. No había lágrimas. No había miedo. Solo una tristeza serena, como quien por fin entiende la última página del libro. Entonces volvamos a casa, dijo. Durante los días siguientes, Norberto quiso hacer algo extraño: escribir. Pidió una libreta, una pluma de tinta azul, y comenzó a escribir cartas. ¿A Clara? A Lucho. A Emilia. Y a Ramiro. No dejaba que nadie las leyera. Las guardaba en un sobre, con su letra desprolija y torpe, pero decidida. Para cuando yo ya no esté, decía. También pidió que lo llevaran una vez más a su antiguo barrio. A la calle donde todo comenzó. Donde adoptaron a Ramiro. Donde fue feliz. Donde también cayó. Lo hicieron en silencio. Lo ayudaron a sentarse en un banco, el mismo banco, quizás. Miró la fachada del edificio ahora pintado de un gris más moderno. Ahí fuimos una familia, dijo. Y ahí también la perdí. Pero ahora la tengo otra vez. Y mejor. Ramiro lo abrazó sin decir nada. Un jueves, sin previo aviso, Norberto amaneció en calma. Más pálido que de costumbre. Más liviano. Como si se hubiera ido de a poco, sin molestar. Emilia lo encontró en su habitación, sentado en la silla junto a la ventana. Tenía la libreta en el regazo y los ojos cerrados. Parecía dormido. No lo estaba. No hubo gritos. No hubo dramatismo. Solo un llanto contenido, una tristeza densa como el humo, y un silencio que se apoderó de la casa. Ramiro fue quien lo cubrió con una manta. Quien le quitó la libreta de las manos. Quien le susurró gracias al oído, aunque ya no pudiera escucharlo. El entierro fue pequeño. Íntimo. Con un cura que apenas dijo su nombre correcto. Ramiro leyó unas palabras. No preparadas. Dijo lo que sentía. Este hombre fue mi padre. No de sangre. No de palabra. Pero sí de hecho. Me quiso cuando nadie lo hacía. Me perdió. Me buscó. Y volvió. Me enseñó que errar no es el final. Que siempre hay tiempo para volver a ser familia. Nadie aplaudió. Solo se escucharon los pájaros. Y Clara, en brazos de Emilia, que miraba al cielo como si pudiera entender algo que ni los adultos comprenden del todo. Días después, Ramiro abrió la carta que le había dejado. Hijo mío. No sé cómo agradecerte que me hayas dejado volver a tu vida. Me diste el honor de ver crecer a tus hijos, de compartir tu mesa, de sentirme útil cuando ya no me creía necesario. Cada día contigo fue un regalo. Espero que mis errores te hayan enseñado algo. Yo aprendí de vos lo más importante, que el amor no se exige, se ofrece. Y que un hijo no se pierde cuando lo crías con el corazón.
No me llores mucho. Reíte por mí. Contale a Clara que su abuelo le hizo caras feas para hacerla reír. Contale a Lucho que aunque nunca aprendí a jugar con la tablet, disfruté verlo enseñarme. Y contale a Emilia, que nunca me faltó el respeto más grande, el de sentirse en casa. Con amor eterno, tu viejo. Ramiro guardó la carta en el cajón del escritorio. Esa noche, durmió poco. Pero no de tristeza. Sino porque la mente se le llenó de recuerdos. De escenas que por fin encajaban. Pasó un año. Clara empezó a caminar. Lucho aprendió a leer solo para contarle cuentos a su hermana. Emilia imprimió la libreta de Norberto y la encuadernó como regalo de aniversario para Ramiro. La llamó Cartas a destiempo. Un día, mientras miraban fotos viejas, Lucho señaló una. ¿Ese era el abuelo? Sí, dijo Ramiro. Ese era. Y ahora está en el cielo. Ramiro pensó. Luego dijo. Está donde van los que se atreven a pedir perdón y a amar de nuevo. Eso, para mí, es el cielo. Clara sonrió. Y aunque no entendía las palabras, se rió como si las hubiera comprendido todas. Y así terminó una historia sin héroes, pero llena de humanidad. Una historia de pérdidas, sí. Pero también de reencuentros. De segundas oportunidades. De padres imperfectos y de hijos que aprenden a perdonar. Ramiro, que alguna vez esperó en una ventana a un padre que no llegaba, ahora se sentaba en esa misma ventana a mirar a sus hijos jugar. Sabía que no todo en la vida se puede reparar. Pero también sabía algo más importante. Que lo que se reconstruye con amor, aunque tenga grietas, resiste.